Muy bien. Vamos a continuar acá. A ver. ¿Qué pasó acá? Muy bien. Paciente de 30 años, casada hace un año, consulta por dificultad en concebir. Su pareja tiene un hijo de compromiso anterior. Bien, hasta acá lo que me quieren decir es que el problema no es el factor masculino, sino es el factor femenino. Ya casada hace un año y tiene dificultad para concebir. Con esto me quieren decir que hace un año está intentando tener un hijo y no lo está logrando, ¿no? Por lo tanto, ya debe comenzar a hacerse estudios de infertilidad. Temperatura basal normal, moco con filancia normal y biopsia endometrial, endometrio secretor. ¿Con esto qué me quieren decir cuando me dicen biopsia de endometrio secretor? Cuando me hacen biopsia de endometrio, puede ser endometrio proliferativo o puede ser endometrio secretor. Si me dicen endometrio proliferativo, yo lo que tengo que al toque es deducir de esto es que son ciclos anovulatorios. Ya que, como lo expliqué anteriormente, si no hay ovulación, el endometrio no pasa de proliferativo a secretor, se queda en proliferativo. Por lo tanto, si mi endometrio está en proliferativo, debo pensar en un ciclo anovulatorio. Cuando me dicen secretor, debo deducir que el endometrio pasó de un endometrio proliferativo a un endometrio secretor debido a que sí hubo ovulación. Bien, entonces aquí el problema no es el factor ovulatorio. En la histerosalpingografía me dicen que no hay pasaje de la sustancia radiopaca, por lo tanto hay una obstrucción, ¿sí?, a nivel de las trompas, porque la cavidad uterina está normal. Entonces, si la cavidad uterina está normal, lo que está obstruido es a nivel de las trompas. Aquí es el factor tubárico y justamente el factor tubárico es el factor más frecuente. Bien, entonces cuando hablamos de infertilidad, ¿no?, de esterilidad, se dice que más o menos el 10% de las parejas son estériles, ¿no? Dentro de las causas, sabemos que 40% factor masculino, 40% factor femenino, 20% mixto, ¿no?, o idiopático, o sea que no hay una causa determinada. Dentro del factor masculino, la causa más frecuente son las varicocele, idiopático, ¿no?, criptorquidia. Y dentro de la mujer, la causa más frecuente es el factor tubárico, por epi o endometriosis. Básicamente, esto es el resumen de las causas de infertilidad, ¿no?, por sexo. ¿Cuál es la mejor técnica para evaluar el factor tubárico? Entonces, aquí las alternativas que yo tendría básicamente que pensar si es una o la otra está entre la histerosalpingografía y la laparoscopía y cromotubación. Porque, como mencioné anteriormente, la ecografía tridimensional no me puede evaluar lo que hay cómo está dentro la trompa. El lumen tubárico no me evalúa la ecografía transvaginal. La histeroscopía es para ver la cavidad endouterina, para ver endometrio. La histerosonografía tiene la misma funcionalidad que la histeroscopía, ¿no? Entonces, entre la histerosalpingografía y la laparoscopía y cromotubación, la que tiene mayor sensibilidad es la laparoscopía y cromotubación, ¿no?, lo cual consiste, ¿no?, en instilar a nivel de cervix, este es el cuello del útero, esta es la trompa, los ligamentos, este es el cuerpo del útero, el cuello del útero, la cavidad endouterina, estas son la trompa, las fimbrias, igual acá, la trompa, las fimbrias, este es el ligamento uterovárico, este es el ovario,
ligamento uterovárico y este es el ovario. Entonces, en esta laparoscopía y cromotubación lo que hago es instilar una sustancia. Bien, no se ve bien este color, vamos a cambiar de color. Bien, por vía endouterina. Instilo una sustancia, ¿no? Y por vía laparoscópica, o sea, por el ombligo, introduzco una cámara y visualizo todo lo que acontece después de la introducción de esta sustancia. Si yo veo que hay escape de la sustancia por las fimbrias, yo debo decir que sí hay permeabilidad de las trompas y que no es el factor tubárico. Pero si no evidencio salida de esta sustancia que introduje por la cavidad cervical, no hay escape por las fimbrias, yo debo concluir que se trata de un factor tubárico por obstrucción. Esta es la laparoscopía y cromotubación, ¿no? Es el gold estándar para evaluar permeabilidad de las trompas. Bien, una pareja que tiene acto sexual frecuente sin protección y que no logra concebir, ¿después de qué tiempo se recomienda iniciar estudios de infertilidad? El tiempo es 1 año, pero si la mujer tiene más de 35 años, se debe esperar solamente 6 meses. En mujeres de menos de 35 años, sí, el tiempo a esperar para el estudio es 1 año. Pareja en edad reproductiva que consulta porque hace 2 meses intenta concebir sin lograrlo. Solamente han pasado 2 meses. Bien, no me da la edad de la mujer, por lo tanto debo suponer que está dentro de la población general, ¿no? Menos de 35 años. El examen clínico de ambos es normal. ¿Cuál es la conducta más apropiada? Bueno, solo pasó 2 años. Yo para comenzar a hacer estudios debo esperar 1 año o hasta 6 meses, ¿no? Si tiene más de 35 años la paciente. Aquí no es el caso, por lo tanto, solamente sería consejería sobre reproducción y reevaluación posterior, ¿no? Y cuando hablo de consejería sobre reproducción, básicamente hablo sobre hacerle conocer a la mujer los días fértiles, ¿no? El día de la ovulación, en los cuales hay mayor probabilidad de que salga embarazada, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que la mujer salga embarazada teniendo relaciones sexuales dentro de sus días fértiles? Es aproximadamente entre 25 a 30%. La posibilidad de salir embarazada con una relación sexual sin protección dentro de sus días de mayor fertilidad. Mujer de 30 años, casada, sin hijos, con régimen catamenial regular y antecedente de EPI crónica. Consulta sobre fecundidad. El esposo tiene espermatograma normal, entonces con este dato deduzco que no es el factor masculino el problema, ¿sí? Bien, entonces me dicen, si se confirma la obstrucción tubárica, ¿cuál es la recomendación a la pareja para un tratamiento más efectivo? Y me dan varias alternativas. Acá me hablan de una obstrucción tubárica, pero no me dicen la causa de la obstrucción tubárica, que pueden ser múltiples. Por lo tanto, el tratamiento por EPI aquí no sería una alternativa adecuada. Uso de progestágenos no tendría ninguna indicación aquí. Realizar más estudios, ¿para qué? Si ya se sabe cuál es la causa, por lo tanto, tampoco es. Entonces me quedo entre microcirugía tubárica y fertilización in vitro. Bien, cuando hablamos nosotros de reproducción asistida, tenemos la inseminación artificial, tenemos la fecundación in vitro y tenemos el ICSI, ¿no? O la microinyección, ¿no? Inyección, ¿no? Espermática, famoso ICSI, microinyección espermática, ¿no? Dentro del óvulo. Bien, obviamente este es de menor complejidad, de mayor complejidad y de mucho mayor complejidad. Inseminación artificial, fecundación in vitro y el ICSI. Bien, entonces cada una tiene sus indicaciones precisas. Por ejemplo, la inseminación artificial, ¿qué características tiene? Es la más simple de todas, ¿sí? La más simple de realizar, por lo tanto es la más usada. Obviamente que para que se pueda realizar la inseminación artificial tiene que cumplir algunas características, como por ejemplo tiene que haber permeabilidad tubárica,
el recuento de espermatozoides móviles debe ser mayor a 3000, ¿no? Debe tener, los espermatozoides deben ser móviles, debe tener una morfología adecuada y debe haber una recuperación de más de 300.000 espermatozoides, ¿no? Móviles. Mayor de 300.000 espermatozoides móviles. Bien, obviamente aquí con esta técnica la mujer tiene que ovular, ¿no? No tiene que haber problemas de ovulación por una insuficiencia ovárica, sino que debe haber ciclos ovulatorios y se debe hacer coincidir el momento de la inseminación artificial, o sea, colocar el espermatozoide en la cavidad vaginal o en el cuello del útero o dentro del útero, hacerlo coincidir en el mismo día que se produce la ovulación. Por lo tanto, las indicaciones básicamente de la inseminación artificial, ¿cuáles son las indicaciones? Que esto es lo más importante para fines de exámenes. Las indicaciones van a ser las siguientes. Vamos a ponerlo con negro. En caso de disfunción ovulatoria. ¿Por qué? Porque esta técnica se acompaña con estimulación de la ovulación con citrato de clomifeno. Por lo tanto, disfunción ovulatoria, está bien indicado la inseminación artificial con estimulación de la ovulación. En caso de oligospermia, obviamente oligospermia leve. En caso de incapacidad para depositar el semen en la vagina, incapacidad de depositar, ¿no?, el espermatozoide en la vagina, ya sea por eyaculación retrógrada, por problemas de erección, ¿sí? Cuando hay alguna incapacidad de poder depositarlo de manera natural, se hace la inseminación artificial, o cuando el problema es el factor cervical. Cuando a nivel del cuello hay algún tipo de obstrucción o una incompatibilidad entre el moco cervical y el espermatozoide que esté produciendo que el espermatozoide no puede ingresar para que se produzca la ovulación. Entonces, básicamente, esto es las características más importantes que tenemos que conocer de la inseminación artificial. ¿Qué características tiene la fecundación in vitro? La fecundación in vitro. Muy bien. En la fecundación in vitro, básicamente, lo que nos importa conocer son las indicaciones. Bien, las indicaciones básicamente va a ser en caso de obstrucción tubárica bilateral, en caso de cuando hay un fracaso, ¿no?, de 4 a 6 intentos de inseminación artificial. Básicamente estas son las dos indicaciones de la fecundación in vitro, ¿no? Y el método más complejo es el ICSI, inseminación intracitoplasmática, ¿no? ¿Y qué indicaciones tiene el ICSI? Básicamente la indicación más frecuente aquí va a ser en casos de oligospermia severa. O cuando falla la fecundación in vitro. Estas básicamente son las dos indicaciones de la fecundación del ICSI, ¿no?, la microinyección espermática. Para que más o menos tengan una idea de una manera práctica para explicarles cómo es uno o el otro, el BIF básicamente en una placa se coloca acá un óvulo y se deposita alrededor, a ver acá, miles de espermatozoides, ¿sí? Acá, millones de espermatozoides. Y de manera natural, un espermatozoide va a fecundar el óvulo que se colocó en la placa. En cambio, en el ICSI, aquí está el óvulo, no se coloca millones de espermatozoides, solamente un espermatozoide con una aguja especial, una cánula especial, se va a introducir dentro de ese óvulo.
se introduce dentro de este óvulo un espermatozoide. Por eso es en caso de oligospermias severas, ¿no? En el cual no se puede reclutar grandes cantidades de espermatozoides móviles, ¿no? De buena morfología. En el caso de estas oligospermias severas, con una cánula especial, el espermatozoide se inyecta dentro de este óvulo. Acá no se inyecta dentro del óvulo, acá se sueldan alrededor del óvulo y de manera natural se deja que el espermatozoide más fuerte ingrese y fecunde el óvulo. Este es el BIF y la técnica el ICSI. Por lo tanto, el ICSI se manipula hasta el último lóbulo, ya que se le introduce directamente con esta cánula en caso de oligospermia severa o en caso de falla de BIF, ¿no? La característica de este ICSI es que es el único método en el cual se puede hacer un diagnóstico genético preimplantatorio, ¿no? Seleccionando embriones cromosómicamente sanos. Esa es la característica del ICSI, ¿no? Me da un diagnóstico genético preimplantatorio. Por lo tanto, acá, si hay obstrucción tubárica, el método que yo le voy a plantear es la fertilización in vitro. Si me dijeran, tras fallas de la fecundación in vitro, ya el único método que me queda es el ICSI. O si me dijeran, paciente con oligospermia severa, ¿no? Aquí en ese caso también yo debería seleccionar el ICSI como el método de elección. ¿Cuál de las siguientes alternativas se asocia con mayor frecuencia al síndrome de ovario poliquístico en pacientes obesas? La infertilidad, ¿no? La infertilidad es lo que con mayor frecuencia se va a presentar en el síndrome de ovario poliquístico.